doy la palabra al director general de Transparencia, don Javier. Buenos días a todos. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Pues nada, simplemente no voy a repetirme, simplemente comunicarles que tenemos expertos, destacados expertos nacionales. Tenemos al autor del famoso libro sobre la transparencia, es doctor en Derecho, Blanes. Tenemos un compañero de Tenerife, de los pocos abogados en Canarias que saben del tema. Tenemos al comisionado a la transparencia, figura institucional básica, y tenemos también al compañero de una diputación que ha sido y sigue siendo un caso de éxito en transparencia desde hace poco, la de Castellón, por eso maticé lo de hace poco para que la imaginación no huele, y más mérito tiene implantar la transparencia en esa institución. Yo creo que sin más preámbulo podríamos pasar a comenzar con la intervención de Juan Carlos García Melián. Perdón un momentito. Que me gustaría también comentar en relación al despacho de Juan Carlos García Melián, despacho de Tenerife, que ha sido nominado como uno de los despachos más destacados en España en cuanto a su capacidad en Internet, capacidad comunicativa en relación a las nuevas tecnologías. También tiene bastante material didáctico en redes como YouTube o en alguna cadena de televisión. Digamos que es un despacho que ha aprovechado bastante las tecnologías de la información en orden a que, pues bueno, a promocionar, a difundir esta área, la transparencia y otras. Y les aseguro que he visto los vídeos y realmente despliegan una gran actividad comunicativa, incluso con su toque de humor. Sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con Juan Carlos García Melián. Sí. Bueno, la mesa va a pasar a sentarse como todos ustedes y dejar al ponente espacio suficiente para que pongan su... Aquí. Vamos a ver. Esto no funciona. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Javier, por sus palabras. Ante todo, agradecer al Cabildo de Gran Canaria el haberme invitado a participar en esta jornada, sobre todo con compañeros tan destacados en materia de transparencia. Y bueno, voy a intentar aburrirles lo menos posible, intentar también salvar este lapso, este tramo de tiempo que tenemos ahí. Intentaré concentrar mi intervención en lo que yo considero que les puede interesar más. Bueno. A ver cómo coño. Bueno, no me voy a detener en qué fue primero, el huevo o la gallina, porque en esto de la transparencia y el acceso a la información, hay quien discute que el derecho del acceso a la información es una condición anterior para reconocer el derecho a la transparencia. En términos didácticos, cuando yo explico esto, me olvido de esa discusión doctrinal y básicamente lo que explico es que la transparencia es una moneda de doble cara en la que por un lado está lo que se llama la publicidad activa, que es la obligación que tienen determinados sujetos en su sede web de publicar determinada información, y por otro lado está la cara de la moneda, que es el objeto de mi charla, que es la relativa al derecho de acceso a la información, la publicidad pasiva, es decir, la obligación que tienen determinados sujetos de facilitar la información que obra en su poder
la información pública. Bueno, en relación a los sujetos de la Ley de Transparencia, en primer lugar, ¿quiénes son los sujetos activos? Es decir, ¿quién puede solicitar el acceso a los documentos públicos? El artículo 12 de la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013, señala que pueden solicitar el acceso a la información pública en los términos del artículo 105 de la Constitución, toda persona, todas las personas. Es decir, es destacable que no se haga ninguna limitación en relación a la necesidad que exista un interés relativo de esa persona, ni la nacionalidad, ni que esa persona tenga determinada nacionalidad, ni su condición como ciudadano, sino simplemente se refiere en un término muy extenso, muy amplio, como toda persona. Es decir, que en principio cualquier persona puede solicitar el derecho de acceso a la información, puede solicitar la información. Idéntica declaración hace la Ley Canaria de Transparencia, y con el añadido que la ley nacional, además, dice que en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas serán la propia legislación de la comunidad autónoma la que regule este derecho. Bueno, en relación en primer lugar, hay dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, que este derecho está configurado no como un derecho fundamental, sí como un derecho constitucional, contemplado, como dije antes, en el artículo 105, pero no es un derecho fundamental, y eso va a tener cierta trascendencia desde el punto de vista, por lo menos teórica, desde el punto de vista que no se van a poder utilizar los mecanismos de garantía que la ley establece para proteger los derechos fundamentales. El artículo 53 de la Constitución, básicamente estas garantías son que se tienen que desarrollar estos derechos a través de ley orgánica que respete su contenido esencial, también que tengan previstos, hay previstos para proteger estos derechos fundamentales unos procedimientos ante los tribunales ordinarios presididos por los principios de preferencia y sumariedad, también pueden acceder al recurso de amparo y por último pueden ser invocados directamente ante los tribunales. Es decir, este derecho, el de acceso a la información, en teoría, no se beneficia de todas estas garantías. Digo en teoría, porque como estaba comentando antes con el compañero Miguel Ángel Blanes, por ejemplo, en el caso del contencioso administrativo, el recurso especial, al final la tardanza de los juzgados hace que ese principio presidido por ese procedimiento especial presidido por los principios de preferencia y sumariedad quede en nada. Desde luego que este derecho, aunque no sea un derecho fundamental, es un derecho que sí está implícito en otros derechos fundamentales. Otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho de defensa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de recibir información, el derecho a recibir información. En todos estos derechos está implícito el derecho de acceso a la información pública. Sin poder acceder a la información pública, no se puede acceder a estos derechos. Además, otra cuestión que parece de inmediato que es necesaria recalcar, que de la situación que partíamos a la situación que se genera a partir de la Ley de Transparencia, la configuración de este derecho es absolutamente distinta, bastante más. Se pueden hacer todo tipo de críticas a la configuración del derecho de acceso, pero desde luego lo que no se puede decir es que haya cambiado radicalmente y que, en consecuencia, sea un mecanismo realmente distinto del que se venía estableciendo la Ley 30, salvando todas las lagunas y deficiencias que tenía el procedimiento de la Ley 30 de procedimiento administrativo, ¿vale? Coño. Bueno, en relación al concepto de información, ¿qué es información pública? Hemos hablado de en qué consiste este derecho, cuáles son los sujetos activos, los sujetos pasivos son todas las administraciones
fundamentalmente las administraciones públicas, porque también hay sujetos del sector público que están sometidas. Pues todos esos sujetos del sector público están sometidos a la ley, al derecho de acceso a la información, excepto en el caso de los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y las empresas privadas. Además, en el caso de la Casa Real, la disposición adicional sexta de la ley establece que será la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno la que tendrá que ver con todos estos asuntos y resolver los procedimientos que se inicien en relación a la reclamación de información en relación a la Casa Real. También el Congreso, el Senado y las cámaras legislativas de las comunidades autónomas pues podrán aprobar sus propias normas en relación a los derechos que se configuran en la Ley de Transparencia. Y volviendo al tema de la diapositiva, ¿qué es información pública? Información pública es toda información, documento, todo contenido que esté en poder de estos sujetos, que haya sido elaborado por los mismos y esté en poder de ellos, que hayan sido adquiridos por razón de su competencia por el ejercicio de su función pública. ¿Vale? En relación a cómo se ejercita este derecho, estamos intentando hacer una pequeña introducción, más que nada porque tampoco conozco exactamente el perfil de los asistentes, en relación a cómo se ejercita, las cuestiones básicas en relación al ejercicio del derecho del acceso. Bueno, ¿cómo se ejercita el derecho de acceso a la información? Por supuesto, se ejercita, aunque aquí en la diapositiva aparece un papel, pero la ley no distingue el medio a través del cual se ejercita, sino dice a través de cualquier medio que permita tener constancia de la identificación del solicitante y del contenido de su solicitud, por supuesto. En relación al contenido de la solicitud, no es necesario explicar el por qué se solicita la información o cuál es su objeto o finalidad, ¿vale? Por ese motivo no se puede rechazar una solicitud de acceso a la información, pero sí es muy importante, desde el punto de vista y después de haber estudiado el tema, que el interesado señale el por qué, porque va a ser determinante a la hora de establecer la ponderación de la que hablaremos más adelante en relación a los intereses en juego. Si se da pistas al órgano que va a decidir el acceso a la información, que no si no se hace referencia ninguna a la causa o motivo por la cual se pide. Así que yo, en principio, salvo que hubiera alguna razón que lo impidiera, expresaría el motivo por el cual quiero acceder a la información. Bueno, una vez hemos presentado la solicitud de información, el órgano ante el que presentamos la solicitud tiene un mes para resolver la solicitud que hemos hecho. Si se vence este plazo de un mes sin que nos hayan resuelto nada, pues se entiende denegado por silencio administrativo. No obstante, existe la posibilidad de ampliar por un mes más este plazo para tramitar el expediente y dictar la resolución, siempre y cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada así lo requiera. En relación al volumen o complejidad de la información solicitada, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene señalado que debe estar ampliamente justificado. O sea, estas resoluciones que se dicten de ampliación del procedimiento tienen que estar motivadas, ¿no? Y tienen que estar realmente justificadas en una causa concreta y real. No vale invocarla simplemente. Debido a la complejidad y volumen de la información que se solicita, ampliemos un mes más. No, hay que motivarlo específicamente. Además, estas resoluciones naturalmente se tienen que notificar al interesado y además con carácter previo a que se venza el plazo de un mes, porque una vez se ha llegado el plazo de un mes, automáticamente actúa el silencio administrativo y el interesado se puede ir a la vía judicial, lo veremos ahora, o potestativamente interponer un recurso ante el Comisionado de Transparencia, en nuestro caso, en el caso de Canarias, o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el caso nacional. A ver si acierto con el botón.
Vale. Bueno, esto es lo que les he dicho, ¿no? Que las resoluciones relativas al acceso a la información, todas las resoluciones, las de admisión, inadmisión, la resolución que acceda a ella parcialmente, la que la deniegue, pues bueno, todas estas resoluciones se pueden recurrir directamente a la vía jurisdiccional o bien ante el comisionado de transparencia, como decía en nuestro caso. En relación al plazo para recurrir ante el comisionado de transparencia, o en su caso, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se dispone de un mes para recurrir. Ahora bien, para presentar este recurso potestativo, decimos, en el caso del contencioso administrativo se disponen resoluciones expresas de 2 meses, o en su caso, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que queda abierto sine die la posibilidad de recurrir a aquellas denegaciones presuntas. Asumiendo este criterio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dictado un criterio, el 1 del 2006, en el que igualmente señala que ante la denegación presunta por silencio administrativo de las solicitudes de información, queda abierto sine die la posibilidad de interponer ante el comisionado de transparencia, bueno, el comisionado de transparencia tendría que adoptar ese criterio también, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bueno, y una vez hemos presentado la solicitud y la solicitud cumple todos los requisitos, pues se realiza una primera criba que es la admisión a trámite. La admisión a trámite de la solicitud se realiza teniendo en cuenta que no concurran cualquiera de las circunstancias que establece la ley para inadmitir las solicitudes. Estas causas de inadmisión se han de interpretar restrictivamente, según el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se remite al preámbulo de la ley, que por su interés les voy a leer. El preámbulo de la ley, cuando señala que solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podemos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica y exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Pues bien, en base a esta declaración, el Consejo de Transparencia ha concluido que estas causas de inadmisión se han de interpretar restrictivamente. Son las que son, no se pueden añadir nuevas y además las que hay que interpretarlas de forma restrictiva. Vamos a ver estas causas de inadmisión. En primer lugar, se inadmitirán aquellas solicitudes de información que estén en curso de elaboración o publicación general. Al respecto, en principio esta causa no necesita ninguna explicación, si bien hay que señalar que la ley canaria especifica que cuando se utilice esta causa de inadmisión, aparte de motivarlo, hay que señalar el plazo a partir del cual estará disponible la información y qué órgano está encargado de elaborar esta información. ¿Vale? Esto es interesante que la ley canaria lo haya establecido. Bueno, en segundo lugar, la información auxiliar de apoyo. Se denegarán aquellas solicitudes cuando se refieran a información auxiliar de apoyo. En relación a lo que se ha de considerar auxiliar de apoyo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene aprobado un criterio, el 6 del 2015, que señala que este concepto, el de ser información auxiliar o de apoyo, ha de interpretarse en el sentido de que lo importante aquí es el contenido de la información y no cómo se llame la información. Es decir, lo puedes llamar como lo quieras, lo puedes llamar borrador, lo puedes llamar nota, como prefieras, pero que lo importante va a ser que el contenido sea esencial o no en el procedimiento administrativo, de tal manera que no son informaciones auxiliares o de apoyo las que sean relevantes para la rendición de cuentas, el conocimiento de toma de decisiones públicas y su aplicación. El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este dictamen, en este criterio, tiene aprobados una serie de ejemplos
que nos pueden servir de pistas para saber en qué momento estamos ante un documento auxiliar o de apoyo. Por ejemplo, cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor, cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador, cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud, cuando la solicitud se refiere a comunicaciones internas pero que no constituyan trámites del procedimiento, cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de su decisión final. En este supuesto, la Ley Canaria lo que hace es expresamente establecer que los informes preceptivos nunca pueden ser objeto de ser considerados como documentos auxiliares o de apoyo, de tal manera que si se solicita la información y se cumplen el resto de requisitos, habrá que facilitarla. Además, podrán ser inadmitidas aquellas solicitudes de información que precisen reelaboración. Reelaboración significa un nuevo tratamiento de la información. Es, además, un supuesto distinto al del volumen de la información o la complejidad de la información, que en sí misma no es una causa de inadmisión, sino, como vimos antes, es una causa para poder ampliar el plazo de resolución del procedimiento. Esto no hay que confundirlo también con otras circunstancias, como por ejemplo que se solicite información que contenga datos personales que haya que facilitar disociando la información y que por el volumen de información técnicamente no se pueda realizar en plazo. Estas circunstancias son distintas de la causa de inadmisión de la que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que no se puede dar la información sin reelaborarla, que es, por ejemplo, como señala en su resolución 19/2013 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pues que deba elaborarse expresamente para dar respuesta, por ejemplo, haciendo uso de diversas fuentes de información o cuando carezca de medios técnicos razonables que sean necesarios para extraer y explotar la información de tal manera que no sea posible proporcionar la información solicitada. Además, la Ley Canaria añade en este punto que no puede ser considerada causa de inadmisión relativa a la reelaboración de la información cuando con un simple procedimiento informático habitual, de uso común, se pueda obtener la información, pues en ese supuesto no estamos hablando de esta causa de inadmisión. También es una causa de inadmisión de las solicitudes el desconocer el órgano que es el competente para resolverla. Se recibe la solicitud y el órgano que la recibe no es competente para resolverla. En este supuesto caben varias posibilidades: que el órgano que recibe la solicitud de información conozca quién realmente es el competente, entonces lo que hace es enviarle la petición, le notifica al interesado esta circunstancia, la Ley Canaria establece un plazo de 5 días, puede ocurrir también que se desconozca absolutamente quién puede ser el competente. En ese caso se inadmite la solicitud, si bien la ley establece la obligación del órgano de, a su criterio, expresar quién podría ser el órgano competente para que el interesado se dirija al órgano que pudiera ser competente. En último lugar, hay otro supuesto que es el relativo a la información cuando haya sido elaborada o generada por un órgano distinto que el que recibe la solicitud de información. En ese supuesto, exactamente lo mismo, se le notifica esa circunstancia al interesado y se da traslado al órgano que realmente ha generado la información, que está en posesión del órgano al que se solicita la información, pero no es suya, sino ha sido elaborada por otro. También es causa de inadmisión el que se solicite de forma reiterada o abusiva la información. Creo que esto tampoco tiene explicación y hay múltiples ejemplos. Además, la Ley Canaria añade una causa de inadmisión más, que es la relativa a aquellas solicitudes en las que estén implicados datos personales de tantas personas que haga imposible cumplir el trámite de audiencia a los interesados dentro del plazo establecido para resolver el expediente. Desde mi punto de vista, esto es un añadido que bueno, el legislador canario lo puso ahí, pero que realmente es una traba más efectiva
al ejercicio del derecho de la información, que además que yo considero innecesaria, en primer lugar, porque en esos supuestos, sabe que cuando hay una solicitud de información en la que está implicado un interés o un derecho de un tercero, lo que se hace es, se le tiene que notificar a este tercero el que hay una solicitud que afecta a sus derechos o intereses, se suspende la tramitación, es decir, se suspende la tramitación del procedimiento y se emplaza por 15 días para que se manifieste. Lo que quiero decir es que, suspendiéndose el procedimiento, no se corre el riesgo de que se agote el plazo de un mes tan cortito. Además, cabe la posibilidad de disociar o ocultar los datos. Y, en definitiva, yo entiendo que esta circunstancia se revela normalmente una vez admitido la solicitud y la estás tramitando, es cuando se revela el que hay gran cantidad de interesados y en ese momento es cuando se podría generar el problema, pero no ab initio inadmitir la resolución por el mero hecho de que puedan haber multitud de casos de afectados, de derechos de personal que afectados. Bueno. Y una vez hemos superado la primera criba, que es la relativa a la admisión, pues el órgano competente ha de resolver si concurren los límites de la ley. El órgano competente, en el caso de las administraciones locales, en los ayuntamientos, es el alcalde y en los cabildos es el presidente de la corporación. Estas competencias son delegables. Además, reseñar, y esto quizás sea relevante, estos límites se expresan en los artículos 15 y 16 de la ley, en el 15 y 16, en el 14 y en el 15. En el 14 se establecen los límites generales que normalmente son conocidos por todos, que si la defensa, la seguridad del Estado, la economía, ahora últimamente también la ecología, etcétera. Esos son los límites generales. Y después el artículo 15 se refiere al límite específico que puede suponer para el acceso a la información el de los datos personales, que requiere un examen aparte. Y recordemos además también que estos límites no solo juegan en relación al derecho de acceso a la información, sino también en relación a la publicidad activa. Pues lo establece la ley, es decir, que estos principios hay que tenerlos en cuenta, estos límites hay que tenerlos también en cuenta a la hora de publicar la información, de tal manera que si, por ejemplo, se van a publicar datos especialmente protegidos en el portal web o sede electrónica de la que se trate, hay que disociar previamente esos datos de tal manera que no sean identificables los sujetos a los que se refiere la información. Bueno, en el proceso de aplicación de estos límites, el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 2 de 2015, criterio conjunto digo porque lo han realizado con la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, establece que el análisis de los límites de la Ley de Transparencia hay que hacerlo a la inversa, es decir, primero hay que analizar el específico de protección de datos y después, una vez hemos realizado ese análisis, nos vamos al análisis del resto de los límites. Entonces, dice que la manera correcta de proceder, en primer lugar, es comprobar si la información que se solicita hay derechos o datos personales que permitan identificar o hagan identificables a personas físicas. Una vez hemos verificado esto, acto seguido es comprobar de qué tipo de datos personales se trata. Si son datos especialmente protegidos que se refieren a la conciencia de las personas, es decir, a su libertad ideológica, a su afiliación sindical, a su religión, a sus creencias en suma, precisaríamos el consentimiento por escrito del interesado, naturalmente salvo que él, de motu propio, hubiera publicado previamente esos datos, ¿vale? Si se trata de datos especialmente protegidos que se refieren a la salud, a la vida sexual, al origen racial o a la comisión de ilícitos penales o administrativos que no lleven consigo una reprobación pública, en ese supuesto ha de exigirse el consentimiento expreso del afectado, que no es lo mismo que el consentimiento expreso y por escrito, ¿vale? Salvo que una ley autorice la publicación o a dar esos datos. En el supuesto de que estuviéramos ante datos no especialmente protegidos, pero meramente identificativos de una persona en relación con sus funciones, su actividad pública,
en relación a una organización, estaríamos ante un supuesto en el que la norma general es dar acceso a los datos, salvo que se incumplan cualquier otro límite del derecho de acceso que veremos a continuación, lo del artículo 14, o también salvo en los supuestos de protección especial de las personas. Me refiero a asuntos de violencia de género, amenazas terroristas, testigos protegidos. Estas circunstancias normalmente no son conocidas dentro de la organización, al menos de forma general. Por eso, aún en estos supuestos, es decir, cuando se vaya a publicar datos personales de alguien, aunque pensemos que estamos en este supuesto de datos meramente identificativos, y datos meramente identificativos, según los criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los criterios 1 y 4, datos meramente identificativos son el nombre, los apellidos, el cargo, el teléfono, todo referido a una persona en relación con su organización. Bueno, pues aún en estos supuestos es conveniente dar audiencia a las personas que puedan verse afectadas con la finalidad de que si están en algunos supuestos estos de protección especial, lo pongan de manifiesto y sus datos no sean objeto de publicación. Porque efectivamente en el momento en que se publique ya se les causa un perjuicio bastante mayor que el interés de que sean conocidos estos datos. Y después nos queda el último supuesto en relación a la protección de datos, que es aquellos datos que son meramente identificativos, pero que no se refieren a la organización, al cargo público o las funciones que desempeña una persona, o que no son meramente identificativos, pero que no están especialmente protegidos. Este es el supuesto del DNI y la firma manuscrita, que necesariamente para decidir si son publicados o no, o si se entrega la información o no, tienen que ser objeto de la ponderación de la que vamos a hablar a continuación. Y ya por último, por supuesto, una vez hayamos realizado el análisis de lo relativo a los datos personales, habrá que analizar si concurre cualquiera de los límites del artículo 14 que veremos a continuación. Bueno, en relación a la ponderación de los datos personales, ¿cómo ha de realizarse esta ponderación? Bueno, en primer lugar, ha de realizarse el test del daño, que no es otra cosa que simplemente comprobar que efectivamente existe la posibilidad de que si se entrega la información o se publica, haya un daño efectivo al derecho de esta persona, a la protección de sus datos. A continuación, una vez verificado que existe la posibilidad de este daño, se trata de poner en relación este perjuicio, este daño, en relación con otros intereses privados o públicos que puedan justificar un mayor interés en la publicación o en que los datos sean facilitados. Y en estos términos, en esta puesta en relación, la ley establece una serie de criterios que han de ser tenidos en cuenta. El primero de ellos es el relativo al menor perjuicio de los afectados en un supuesto que es el de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Los documentos pueden ser objeto de patrimonio histórico y hay un artículo que explícitamente señala que los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico, de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas o a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido, y es aquí los plazos a los que se hace referencia en el artículo anterior, que hayan transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si la fecha es conocida, o en otro caso, desde 50 años a partir de la fecha del documento. Además, existen otros supuestos que han de ser tenidos en cuenta para realizar esta ponderación, como por ejemplo la justificación en la asistencia a un derecho, o que la persona que solicita el acceso a la información lo haga a título de investigador, porque lo quiere para una investigación científica, estadística, histórica. Además, también el menor perjuicio en el caso de que se trate de datos meramente identificativos. Y por último, la mayor garantía que puede suponer para el derecho de los menores o en los supuestos en los que puedan verse afectados derechos fundamentales como el derecho a la intimidad o la imagen.
Bueno, esos son supuestos, son criterios para realizar la ponderación de la que estamos hablando. Y por último, habíamos hablado del test del daño, la ponderación y por último la proporcionalidad, es decir, los datos se tienen que facilitar, aunque sea parcialmente, si es posible facilitarlos, pues disociando la información, la información me refiero, la información de los datos personales, ocultando los datos de alguna manera, de tal manera que se cumpla con el derecho de acceso a la información y también se cumpla también con el derecho a la protección de los datos personales de los interesados. En este supuesto es paradigmático, por ejemplo, solicitar en relación a las licencias de urbanismo del vecino, pues solicitar los datos, ¿no? O sea, quiero ver la licencia del vecino. Hay la Agencia de Protección de Datos del País Vasco, tiene un caso en el que el interesado solicitaba acceso y copia de los expedientes de todas las licencias de obra mayor y menor solicitadas, denegadas y concedidas para la vivienda cita en sitio, el vecino me imagino que sería, y el plano actual del interior de todas las plantas de la casa. La Agencia Vasca de Protección de Datos concluye que realizada la petición de información en esos términos en los que ni siquiera se manifiesta si es interesado o no el solicitante, concluye en darle la información, pero solo la información que esté en los expedientes de las licencias ya conclusas. Porque claro, la Agencia de Protección de Datos dice que desconoce si en el resto de procedimientos, por ejemplo, una solicitud que se haya presentado acompañando los planos actuales de la casa y no se haya tramitado aún, pues desconoce si se pueden afectar en ese supuesto, desconoce no, sino que prefiere no afectarlo, puesto que el solicitante no ha manifestado un interés específico en acceder a esa documentación, que si lo hubiera manifestado, con toda probabilidad tendría derecho, conforme al artículo 35 de la Ley 30, el acceder y obtener copia de los documentos. Pero como no lo ha hecho, pues lo que le da es el contenido de las licencias y en base, además, en base a al derecho a la acción pública que hay en materia de urbanismo. Es decir, oiga, usted, aunque sea un tercero, perfectamente puede hacer de policía urbanística y para ejercitar ese derecho a la acción urbanística, a la acción directa en materia de urbanismo, pues necesita esa información. Entonces, por eso se la otorga. Bueno, y una vez hemos terminado con los datos personales, pues hay que hacer exactamente lo mismo, el test del daño y el test de la ponderación o la proporcionalidad en el resto de los límites. Los límites son la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales administrativos disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad del secreto requerido en procesos de toma de decisión, la protección del medio ambiente. En todos estos supuestos, de manera justificada y proporcionada al objeto y finalidades del límite, y siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso, pues hay que realizar primero la ponderación si existe efectivamente un daño que se pueda causar al facilitar la información y si existe, pues ponerlo en relación a los intereses que hay en juego. Y después, por supuesto, en virtud del principio de proporcionalidad, pues facilitar la información que se pueda facilitar siempre y cuando la información que se facilite aún mantenga su sentido. Porque se puede facilitar información quitando la que nosotros consideremos que vulnera estos límites y que al final la información que estamos facilitando carece de sentido racional y por lo tanto es absolutamente inútil. Bueno, y para no alargarme mucho más, pues vamos a poner un par de ejemplos en relación a algunos de los límites, que yo creo que esto al final es lo que yo he detectado que en algunas corporaciones locales les interesa más, ¿no? Porque realmente cuando te enfrentas ante una solicitud de acceso a la información pública, la realidad supera la ficción, pero de largo. Bueno, el primero de ellos sería el límite
que consiste en el riesgo de comprometer la prevención, la investigación y la sanción de ilícitos penales administrativos o disciplinarios. Bueno, y aquí en el texto de la ponencia señalé alguna resolución de la Agencia Antifraude de Cataluña. La Agencia Antifraude de Cataluña se dedica a eso, a perseguir el fraude en Cataluña, con el éxito que se le puede atribuir o no, pero sí recomiendo la visita a su página web porque la verdad es que es muy interesante y didáctico cómo analizan cada caso y realizan el test del daño de forma minuciosa y la ponderación del caso concreto, y la verdad es que al final tienes la sensación de que está muy bien razonado el contenido de la resolución final que adoptan, ¿no? Bueno, pues en este supuesto, puse aquí, tengo dos supuestos, uno en el que se accede a la información, se solicitaba un denunciante, se interesaba por conocer la respuesta que un ayuntamiento había dado a la denuncia por él formulada, y que naturalmente la agencia antifraude accede y le da el informe elaborado por el ayuntamiento denunciado. Y otro supuesto en el que el solicitante solicitaba conocer el estado de tramitación de las actuaciones llevadas a cabo por la agencia en relación a una denuncia presentada, así como si ha podido realizar la comprobación de ciertos datos facilitados. Aquí la agencia estaba en un veremos, es decir, ya había comprobado que efectivamente esas cuestiones que el ciudadano quería verificar eran ciertas y estaba en curso de investigación, entonces deniega el acceso a la información. Bueno, la deniega parcialmente, deniega el entrar en el detalle de las actuaciones realizadas y sin embargo sí le da la información relativa al estado del procedimiento. Entonces le dice que una vez verificada la denuncia se ha procedido a realizar actuaciones y con eso pues despacha la solicitud del solicitante, porque si revelara en qué estado están las actuaciones y qué actuaciones se han realizado se perjudicaría la investigación. También el límite de los intereses económicos y comerciales está por aquí como límite. Ha sido objeto, y además este es un objeto que estábamos comentando esta mañana, el caso de Televisión Española, ¿no? O sea, alguien pregunta a Televisión Española cuánto cuestan los canales, los distintos canales, cada uno de los canales de Televisión Española, y por supuesto Televisión Española pues deniega la información, el Consejo de Transparencia. Y deniega la información en base, por un lado, a una causa de inadmisión, porque dice que es muy compleja la información que se solicita, porque no se estaba pidiendo más allá que el coste de los canales, y que esa información la tiene que reelaborar, y en segundo lugar, dice, y esto añade, dice, no solo se la tendría que inadmitir, pero bueno, si se la admitiera, usted tenga en cuenta que existe un límite, que es este de los intereses económicos y comerciales. Nosotros estamos en el mercado de las televisiones, competimos por la audiencia con las televisiones privadas, y esa información es estratégica y no se la podemos dar, ¿no? Naturalmente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno primero critica el hecho de que se utilice, que es lo que dice el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bueno, si se inadmite, se inadmite, y la causa de inadmisión, pero lo que no es una buena práctica es aludir a causas de inadmisión, además variadas, y después decir, y para el caso, pues si tienes la tentación de discutir que te la haya admitido o no, que sepas que no te la puedo dar por este motivo. O sea, una cosa u otra es lo que viene a decir el Consejo de Transparencia. O me la inadmite o me deniegas la información, pero no me armes este batiburrillo. Y bueno, entonces el Consejo de Transparencia dice que no, que oiga, usted en relación a la inadmisión, esta información usted se la tiene que dar a los órganos de control de Radio Televisión Española, con lo cual tiene que estar disponible, es decir, que se puede facilitar perfectamente, sin necesidad de reelaborar nada, y en relación a la causa por la cual le deniega el límite del acceso a la información, le dice que bueno, que ellos son titulares de un servicio público que lo están prestando y que por tal motivo prima el interés en conocer el coste de los canales, que además que esa información
se puede ofrecer de tal manera que no se revele información que bueno, sí se podría considerar estratégica, ¿no? Simplemente se trata de conocer el costo de los canales. Bueno, naturalmente las peticiones son un poco más complejas. Bueno, pues a pesar de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Radio Televisión Española ha recurrido a los tribunales para que esa información no se le obligue a dársela al particular. Y por último, el último ejemplo, que es el relativo al secreto profesional y a la propiedad intelectual o industrial. Me interesé por este tema en relación a una pregunta que me hicieron desde un ayuntamiento, porque le habían dicho, digo, mira, nos han pedido del expediente urbanístico de la licencia de apertura de tal, el expediente completo, incluidos los planos y toda la información elaborada por los técnicos del particular a la hora de solicitar la licencia. Entonces, claro, a alguien se le encendió la bombilla y dice, oye, bueno, ahí puede ocurrir que los derechos de propiedad intelectual del autor, el redactor de los planos, pues se puedan ver afectados. Bueno, de eso nada, ¿no? En relación a este tipo de derechos hay una resolución de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, de 25 de diciembre de 2015, en el que a una universidad, dentro de un proceso de selección, uno de los participantes en ese proceso de selección dice, oiga, necesito una copia de la documentación aportada por cada uno de los otros participantes. Eran 3, pues él estaba solicitando la copia de la documentación presentada, de los méritos alegados, por los otros 2 participantes en el procedimiento de concurrencia. Inicialmente la universidad le niega el acceso aludiendo a derechos de propiedad intelectual de los trabajos originales que estaban incorporados a cada uno de los currículum de estas personas. Pero ¿qué es lo que ocurre en medio? En medio, la universidad, después del rifirrafe que hay entre la Comisión de Garantía y la propia universidad, decide darle acceso. Y le dice, bueno, le vamos a dar acceso al expediente, pero usted lo va a poder ver dentro de una habitación con un funcionario, porque si esto sale de aquí, pues se corre el riesgo de que usted los utilice indebidamente. ¿Vale? Bueno, pues en relación a todas estas circunstancias, la Comisión de Garantía dice, primero, señala que hay una sentencia del Supremo por ahí que dice que oiga, en el test del daño usted no puede considerar un daño que hipotéticamente se puede producir si yo le doy la información, porque el tercero, o sea, usted no puede presumir eso, porque lo que haga el tercero es cosa del tercero, ¿vale? Y él será responsable de lo que haga. A lo sumo, lo que puede hacer en la resolución es advertir de esa circunstancia. Oiga, yo le voy a dar los datos, pero utilícelos para esto exclusivamente. Y también en relación al derecho de acceso limitado a la presencia física, es decir, usted váyase a las instalaciones, este cuartucho, pues examine y diga que y considere la posibilidad de interponer el recurso o no en función a lo que haga ahí. La Comisión de Garantía de Cataluña le dice que no, que aparte de que es un interesado y por lo tanto tiene derecho a la copia del expediente conforme al artículo 35 de la Ley 30, que lo que hace es reforzar la posición de quien solicita la información, pues aparte de esa circunstancia, ahora ya termino. Aparte de esa circunstancia, le señala que es que el examen del expediente se tiene que realizar en las condiciones más adecuadas para que la persona pueda ejercitar su derecho. Esta persona decía que, claro, que quería valorar la posibilidad de interponer un recurso o no. Y la verdad es que parece muy razonable que en la resolución se haya hecho referencia, oiga, usted no tiene que examinarlo, se le va a facilitar una copia y en la resolución se le advertirá que usted los ejemplares originales de las obras aportadas por cada uno de los participantes en el procedimiento, pues tenga bajo su responsabilidad, tenga en cuenta que no podrá hacer un uso distinto del que usted nos ha dicho, que es exclusivamente para interponer un recurso y ejercitar su derecho a la defensa. Bueno, y esto era lo que quería contarles, además que ya veo hay movimientos de premura para terminar. Muchas gracias y bueno, y que les haya, por lo menos haya servido a las expectativas la charla.